Mi proyecto de investigación se titula Biopun, sujetos trans y su relación con lo poshumano. Antes de, digamos, como hablar de la relación con los estudios sociales, pues quiero hacer como referencia a qué es el Biopun. El Biopun es una tendencia artística que viene de su derivado, o más bien de su antecesor, que se llama el Cyberpunk, que es una tendencia ficcional que se habla precisamente de esa hibridación desde los años 60, 70 entre máquina y cuerpo humano, que a través de la ciencia ficción se ha venido dialogando y se ha venido hablando pues en diferentes películas y producciones audiovisuales que pusieron en discusión en su momento, como les digo, entre los años 60 y 70, en esa dicotomía en si era posible esa hibridación máquina-cuerpo e inclusive animal-cuerpo humano. El biopunk se empezó a hablar más o menos a partir del año 2000 con el descubrimiento del genoma humano, porque antes, como les decía, se hablaba del cyberpunk, y a partir del descubrimiento del genoma humano ya no se habla solamente de la hibridación máquina-cuerpo, sino también se habla de esa posibilidad de hacer biohacking o hacer otra serie de modificaciones corporales a través de profundidades del cuerpo humano, o más bien de la vida o del ADN que está por dentro del cuerpo. Esta investigación pues habla de los sujetos trans y su relación con los poshumanos, precisamente porque cuando yo llegué a presentarme con un proyecto de investigación a este doctorado, mi inquietud o mi proyecto de investigación estaba relacionado principalmente en indagar las personas trans que han sido excluidas de los sistemas de salud convencionales, que ellas se vean obligadas a hacer intervenciones caseras de su cuerpo humano, inyectándose biopolímeros o inyectándose diferentes sustancias dentro de su cuerpo para ser más voluptuosas o para hacer crecer sus glándulas mamarias o inclusive hacer cambios en su aspecto físico, las mujeres trans. Muchas de ellas a partir de cierto tiempo se ven hermosas según la construcción de su subjetividad a través de los medios de comunicación, o como se vende a través del capitalismo como de ser una mujer hermosa, pero con el tiempo las deformidades inclusive de su cuerpo las han llevado a perder hasta la vida. Más o menos esa es como la contextualización en su relación. Este proyecto de investigación que tiene que ver en esa relación con los estudios sociales. Primero porque dentro de esta línea de investigación o dentro de los estudios sociales se reconoce la creación de cuerpos o los diferentes cuerpos y modos de vida textuales que se manifiestan pues a través de prácticas como el biopunk, es decir, se reconocen a través de los estudios sociales estas prácticas, y además de eso porque se analiza cómo se desarrollan las nuevas formas de existencia de lo social. Estas formas se conectan, digamos, con el capitalismo avanzado, que tienen influencia en algoritmos que impulsan las tecnologías. Recordemos que las tecnologías no son solamente lo que tiene que ver a través de una pantalla o de los dispositivos que tenemos disponibles a nuestra mano, sino las tecnologías que van mucho más allá, elementos que están creados en un laboratorio y que claramente tienen que ver con esas modificaciones o esa manipulación genética. Además de eso, las tecnologías permiten pues aparición de formas de resistencia que oscilan entre lo vivo y lo no vivo. Entonces ahí es cuando hablamos desde la digitalidad, ¿no? De este biopunk que tiene esa relación directamente con los estudios sociales, pero además de eso, también esa relación con lo que se hace, que tengamos un conocimiento no solamente en temas digitales, sino también en redes de información, un conjunto de herramientas que pueden configurar un ser digital, que es lo que nosotros estamos pues revisando en este proyecto de investigación. Estas imágenes que acompañan esta presentación precisamente tienen que ver con un artista bogotano colombiano que se identifica dentro de las redes de comunicación e información como biopunk o poshumano, y que hace modificaciones algorítmicas de su ser o de su cuerpo digital, y que pues nos facilitó estas imágenes para hacer esta presentación. Existe un enfoque cercano a la tecnología que funciona como pues con otros saberes, creando la necesidad particularmente en esta investigación, de nuevas metodologías que tengan un enfoque convergente, es decir, que no solamente sepamos sobre tecnología, que no solamente sepamos sobre temas trans, sino que convergen en diferentes metodologías para poder llegar a unos avances en esta misma convergencia, esas formas de vida organizadamente que se estructuran dentro del mercado, que se vuelve un desafío pues para los estudios sociales estudiar estas pues tendencias. Ya dentro de la problematización que nosotros tenemos acá, tiene que ver con esta primera
digamos, enunciado que traigo aquí del doctor Riveros, donde menciona que si el cuerpo es texto, es susceptible a ser imaginado, ficcionalizado y convertirse en experimentación, teniendo en cuenta que los sujetos trans hay un interés desde lo político, que son los que intervienen en su cuerpo físico al momento de querer ese devenir otro o ese devenir otra, de la construcción de su propia subjetividad, que es desde lo político pero también desde lo estético, pero también porque existen dentro de esta problematización unas configuraciones desde lo trans. Esas configuraciones parten no solamente de decir hay una línea o una historia de vida lineal para los sujetos trans, sino por el contrario, cada sujeto trans atraviesa por diferentes momentos que no todos son los mismos. Hay unas personas que cuando son muy jóvenes, cuando son niños, tienen una vida un poco más feliz porque sus padres los reconocen e identifican que es un niño trans, pero otras personas que pueden pasar muchos años de su vida y solamente hasta cuando cumplen 60, 70 años creen que es el momento de hacer su tránsito y que han vivido pues una vida que no ha sido la que han querido. Entonces, dentro de esas configuraciones de lo trans entra también este momento crucial donde hacen intervenciones de su cuerpo y donde lo trans hace una gestión de su propio cuerpo y contenido. Lo menciona Preciado, donde se vuelven inapropiables para la sociedad, donde son vecinos de los locos o son vecinos de lo que no es aceptado. Y con el uso de tecnologías y dispositivos como son pastillas, parches y otros elementos, pues hacen parte de eso que llamamos inapropiables. Ahora, dentro de la problematización también está el tema de la gestión del género y el sexo, donde el cuerpo o su cuerpo más bien está dentro de los saberes de otros. Es decir, ellas no solamente parten el hecho de me voy a inyectar o me voy a consumir estos elementos, sino también tiene que ver con ese conocimiento desde lo médico, desde lo estético, desde lo político, desde los medios de comunicación y pues claramente desde los escenarios transmedia, que es donde estamos nosotros parados en este momento. La ciencia ficción claramente ha ocupado un papel fundamental desde los años 50 en el tema de género. En los años 50, digamos, sobre los primeros temas que se hablaron en la ciencia ficción sobre sexo y sobre género, se empezó a ver el género o el tema del sexo, o mejor, el tema desde lo femenino como lo repulsable, lo que no era bien visto, lo que no era deseable, y también pues con el cyberpunk se abrió esa posibilidad de entrar a otras discusiones, de que había una posibilidad de hibridación, no solamente de máquina-cuerpo, sino también el género que estuviera ahí incluido en esos temas de máquina con lo femenino y cuerpo humano percibido como lo monstruoso. Haraway en el 85 saca el manifiesto Cyborg, en donde básicamente nos propone una deconstrucción de problemas de género desde lo que significa ser cyborg y propuso ese devenir transgénero, que esos elementos de la ciencia ficción también toman esa teoría desde Haraway y también los adaptan a su ficcionalización en eso que se ha definido los cyborg. Ahora, en esas producciones de ciencia ficción se empezó a identificar también problemas de jerarquización y problemas de sometimiento que todavía están vigentes hasta nuestros días cuando se habla de género en la ciencia ficción. Están así que en los años 90 y los 2000, solamente cuando se empezó a pensar sobre el descubrimiento del genoma humano, se abrieron narraciones ficcionales denominadas biopunk, que son las que les estoy mencionando en este momento. El biopunk no solamente abrió esa posibilidad con ese descubrimiento del genoma humano, sino también abrió la posibilidad de experimentación con el propio cuerpo, desde donde se creó un movimiento contracultural para la desprivatización de la ciencia. Lo que propone el biopunk es esa posibilidad de hacer biohacking no solamente desde los laboratorios o de manera privatizada, sino que se pudiera hacer desde su propia casa, desde lugares donde precisamente no estuviera privatizada esa información y ese modo de hacer ciencia. Y hoy, con la masificación del internet y con la llegada de múltiples redes sociales, las plataformas digitales y los programas de edición se han abierto posibilidades de hacer ciencia por sujetos trans que identifican pues que desde la ciencia ficción se pueden inscribir en el biopunk o sujetos que no son binarios. Ahora, la manipulación digital abre también la posibilidad de reafirmar luchas. Entonces, en las plataformas digitales no solamente se habla del tema de cómo posesionar frente a mi identidad de género, sino también cómo desencadeno otros tipos de nuevos enfrentamientos con ese sistema heteropatriarcal en el que estamos inscritos y hablar de esos nuevos espacios desde lo político presentes pues en esta vida digital, pues porque la vida está siendo digitalizada.
Ahora, en esa problematización el capitalismo accede pues a información relacionada con los hábitos, los gustos, los deseos, lugares frecuentados, etcétera, que permiten pues nos moldeen las formas de vivir y de existir frente a los gustos, frente a los deseos y frente a las cosas pues que estamos nosotros consumiendo. A partir del COVID-19, digamos, esa posibilidad de lo que nos hablaba Preciado del telecuerpo se volvió más vigente o más evidente cuando hablamos de ese sujeto digitalizado, pero también cómo ese cuerpo es tuneado, cómo ese cuerpo es inapropiable, pero que también no solamente está en la vía pública o en los espacios que habitan las personas trans, sino también está en la digitalidad. Cuando hay perfiles, cuando hay fotos, cuando hay evidencia o cuando hay este tipo de manifestaciones que traspasan esa línea de la representación en términos modernos, sino porque también conforman colectivos poderosamente que están articulados a través de las redes sociales y de información. Esta, por ejemplo, es una persona que se denomina Joe, que es un sujeto trans que ha hecho experimentación desde su propio cuerpo, por ejemplo, donde una vez se inyectó ADN de una medusa en sus senos mamarios, fue identificada como un sujeto transespecie, donde por 24 horas estuvo haciendo experimentación desde su laboratorio y donde pues se hizo llamar como un sujeto medusa que es transespecie. Pero ella también hizo a través de las redes sociales y de su cuenta en Instagram su proceso de tránsito de lo masculino a lo femenino, evidenciando cómo ha sido pues todo su proceso, y en este momento tiene pues su laboratorio donde vende kits de edición digital para quien lo quiera comprar, y pues que ha tenido una discusión bastante amplia a través de diferentes espacios, no solamente virtuales, sino porque también fue protagonista de una serie de Netflix en donde pues digamos como que saltó a la fama. Esta también es otra artista, Constantin. Ella básicamente lo que hace es edición digital y nunca muestra su cara, pero habla de disforia de género y también ha mostrado una experiencia trans y ha mostrado una experiencia frente a la digitalidad. Ella misma o se autonombra como un sujeto que está en constante experimentación trans. Dentro de esa misma problematización se trata también, no se trata enteramente pues, de hablar de solamente de sujetos trans. Lo biopunk no solamente tiene que ver exclusivamente con personas trans, sino que también tiene que ver con esa posibilidad de ser otro dentro de las redes sociales y las redes de información. Esos cuerpos digitalizados y algorítmicos se convierten en ese campo de batalla en el escenario virtual, donde pues esa representación transmedia pues desafía esas fronteras tradicionales en las que estamos inscritos. El biopunk transforma el cuerpo en un campo de juego tecnológico, desafiando y alterando pues eso que consideramos natural, y pues también esa idea de esa condición natural humana, ¿no? No solamente hablar de qué es eso natural, sino también de lo que significa lo poshumano, pues abrazando un poco a Rosy Braidotti. Ahora, yo me hago esta pregunta fundamental, y es de qué manera se producen cuerpos y experimentaciones estéticas y políticas en las prácticas cyborg biopunk desarrolladas por la comunidad trans en el contexto de la digitalización de la vida y la economía política de la subjetividad. Y me atrevo a hacer 3 preguntas auxiliares: cómo se configuran cuerpos desde lo político, estético y metodológico en las nuevas prácticas de los cyborg biopunk desarrolladas por la comunidad trans presentes en lo poshumano, que permiten hacer visible nuevas maneras de relacionarse, experimentar y dar cuenta del sentido de su existencia. Y pues otras 2 preguntas que por temas de tiempo no voy a profundizar en ellas. Pues si quiero contarles frente al estado del arte, tiene que ver, como les mencionaba, que es las producciones cinematográficas que empezaron desde los años 70, se ha escrito en Latinoamérica novelas como por ejemplo una novela que inauguró el cyberpunk en Hispanoamérica, que es una novela pues mexicana. También se habla de los 15 relatos de ciencia ficción de Luis Carlos Barragán, y pues también producciones como por ejemplo Pudo de Zapata, hacerlo, que lo invita, hágalo usted mismo, y que también esos movimientos han servido como para hacerle frente a la comercialización, digamos, o al TLC en el momento, digamos, de la piratería y ese tipo de cosas. Por otro lado, está con Siliconas y Hormonas, una investigación que hace la Escuela de Género de la Universidad Nacional. Y esa investigación básicamente, si no habla directamente del biopunk de manera textual, sí lo menciona en hacerse el cuerpo, y el hacerse el cuerpo tiene que ver con hacerse biopunk en las lecturas que nosotros hacemos en este trabajo. Ahora, hay otros trabajos como por ejemplo este sobre lo queer, que hablan, por ejemplo, de esa interacción digital o cómo las comunidades virtuales empezaron a congregarse en ciertos lugares y ciertos espacios virtuales, cómo se congregarían de manera física en ciertos espacios para crear comunidad.
Y esas otras investigaciones hablan de esa cercanía estética con los cyberpunk, reflejado pues en esas otras investigaciones y en esas otras publicaciones que se han hecho. Y adicionalmente a eso, pues también exploraciones libres en torno al género y otros temas que están pues de manera pues un poco más puntual. Dentro de esta investigación hay un marco teórico en el que espero profundizar de manera más detallada, que está pues desde lo poshumano, desde el devenir, desde el biopunk, lo cyborg, lo trans, el telecuerpo y el cuerpo como texto, que es, digamos, como el marco teórico referencial al que yo me estoy apuntando o al que quiero como ir desarrollando. Y con unos referentes iniciales, pero que claramente estos referentes se pueden ampliar, algunos podemos entrar en discusión con ellos. Si hablamos de Rossi Braidotti desde lo poshumano claramente, o de Deleuze desde el devenir, o inclusive desde lo trans, que podemos también tomar elementos de ahí, como Mortiner Ennis, que él habla directamente desde el biopunk, porque hay que decirlo que el biopunk no tiene, digamos, un desarrollo literario muy profundo. Ahí se han hecho cosas como muy generales, pero pues yo espero que esta investigación profundice un poco más, no solamente en términos de lo trans, sino también desde el biopunk, desde esta mirada, y poderlo entender. Haraway claramente pues que atraviesan varios elementos de allí, Paul Preciado y pues el doctor Hernán Riveros, que pues ha adelantado una investigación no solamente desde la biopragmática, que es la metodología en la que estamos planteando desarrollar en esta investigación, sino también desde el cuerpo como texto. Por eso me planteo pues un objetivo de investigación, es analizar esos procesos de producción de cuerpos y experimentaciones estéticas y políticas que están presentes en las prácticas cyborg biopunk realizadas por la comunidad trans. Hay que mencionar aquí que no toda la comunidad trans hace biopunk, sino son unos elementos, unos sujetos que se identifican como poshumanos, que se identifican desde el biopunk y que lo manifiestan, lo verbalizan y lo dicen de manera directa, que se consideran desde esa parte o desde esa parte se nombran. Y esa relación en el contexto de esa digitalización de la vida y la economía política de la subjetividad, pues digamos como el objetivo principal de esta investigación. La metodología a la que estamos apuntando es la biopragmática, que bien es una metodología que ha sido creada o ha sido más bien diseñada, esbozada un poco o en su totalidad, digamos, por el doctor Hernán Riveros, que tiene que ver con esas otras posibilidades de mirar estos diferentes elementos de lo social o este tipo de investigaciones que se salen de pronto del marco metodológico tradicional. Entonces, por eso era necesario buscar otras metodologías de nombrar, otras metodologías de investigar, pero sobre todo otras metodologías para acercarse a estos nuevos procesos sociales que están emergiendo, y como lo decía la doctora Piedradita hace un rato, en lo social virtual. Y en eso social virtual tiene que ver precisamente en esa metodología que no son unos pasos, un paso a paso, sino más bien son unos métodos de investigación a los que estamos apuntando, que tiene que ver con, primero, esos modos de enunciación de sí mismos, pero no es el modo de enunciación del investigador, sino de los sujetos a los que nos estamos acercando, ellos cómo se nombran. Y esos sujetos de enunciación tienen que ver también en profundizar esas enunciaciones para mapear esas semióticas posibles que están verbalizadas o que están en esos sujetos que se nombran a sí mismos, para ir hasta ese contenido que está en el inconsciente. Decía Deleuze en su momento que la discusión o la pelea, digamos, estaban en traer consciente al inconsciente. Esta investigación, digamos, parte también del hecho de poder acercarnos a ese esquizoanálisis y poder traer ese inconsciente a ese contenido para traer esos fragmentos o signos partícula que se presentan en esa manifestación o en esas posibles semióticas que mencionan estos sujetos que hacen parte de estos colectivos o esos nombramientos. Ahora, evidenciar cuáles son las máquinas abstractas para que movilizan esas máquinas de lenguaje de enunciación para ponerlas visibles en la idea de buscar esos intersticios para construir esas posibles resistencias. Entonces, primero la descripción que puede estar ligado a eso de lo social, lo cultural, lo genético, lo informativo, lo social y lo político, que es pues lo que he venido mencionando durante toda mi exposición, pero también en un segundo momento que pasa a ver cuáles son todos esos enunciados, identificando cuáles son los que vienen de las acciones prácticas y quiénes son los sujetos que los practican, porque como yo los mencionaba, no son todos los sujetos trans, sino hay unos sujetos de manera particular para poder empezar a hacer ese mapa de investigación o ese mapa dentro de la biopragmática, dentro de la metodología.
Ahora hay un tercer momento, que bien como lo decía, esto no es una receta que se hace ABC, pero sí hay unos momentos que he identificado que podemos avanzar en esta metodología, que se le da pues a unos enunciados ciertas características de mapa, de calco y de diagrama y programa, y que tiene que ver con mapear semióticas, que ese sería el calco, ver cuáles son las transformaciones de las semióticas, que ese sería el mapa, identificar cuáles son esas máquinas abstractas, que ese sería el diagrama, y por último ver cómo las máquinas abstractas movilizan unos partículas o unos fragmentos en el programa. Llegar también a lo concluido, pues aparecen unos signos partícula que son los que impulsan y mueven esas máquinas abstractas en esta misma metodología de la investigación. Para, por último, poder identificar esos vacíos, esos intersticios que plantean esos ciertos límites, que es a lo que nosotros nos queremos acercar, cuáles son los límites a los que los sujetos que se identifican trans, pero que también hacen prácticas de biopunk, que se identifican dentro del poshumano, pues hasta qué límites quieren llegar. Y esos límites, a partir de ahí, se puedan plantear ciertas resistencias posibles que necesitan de un devenir para hacerla pues un poco más concreta. Este tema, digamos, del biopunk no es un tema nuevo en el sentido de que personas los estén practicando hasta ahora en estos últimos tiempos. Se ha venido practicando a partir de la ciencia ficción, como les decía desde el principio de mi intervención, desde los años 60 y 70 con la ciencia ficción, pero que ahora con la masificación del internet, con el descubrimiento del genoma humano, pues muchas personas han podido interactuar a través de las redes digitales y poder hacer edición genética de su cuerpo digital, que está pues dentro de las redes de información y dentro de esas redes que permiten hacer esas otras posibilidades de modificaciones, de interacción, pero sobre todo de resistencias dentro del escenario digital, que se vuelve un poco chocante con ese esquema heteropatriarcal. Esta última fotografía, que es de otro artista español, en el que también hace términos o hace arte de biopunk, en donde pues hace interacción digital, modificación, pero también pues lo comparte a través de sus redes sociales y tiene como unas cosas súper interesantes que se pueden ver allí. Y pues con esta última diapositiva termino mi presentación. Muchísimas gracias.